Iván Cepeda atacó a Abelardo de la Espriella en vivo, y su respuesta paralizó a Colombia. En la política colombiana existen momentos que definen carreras, destrozan reputaciones y cambian el rumbo de una nación entera. Lo que pasó aquella noche de agosto del 2025 en los estudios de televisión de Bogotá no fue solo un debate político más. Fue el momento en que Iván Cepeda, el senador de izquierda más combativo del país, creyó que podría humillar públicamente a Abelardo de la Espriella, el polémico abogado que había decidido dar el salto a la política presidencial. Pero lo que ocurrió después dejó a toda Colombia con la boca abierta y cambió para siempre la percepción que tenían los ciudadanos sobre ambos personajes. Antes de comenzar, denle like y suscríbanse para que podamos seguir creando historias como esta. La sala de maquillaje del canal Capital bullía de actividad. Los técnicos corrían de un lado a otro preparando las luces, ajustando los micrófonos y verificando que las cámaras estuvieran en la posición correcta. Era las 6 de la tarde y el programa especial Colombia Decide estaba a punto de comenzar. Este no era un debate cualquiera. La productora había logrado juntar en el mismo estudio a dos de las figuras más controvertidas del panorama político nacional, el senador Iván Cepeda, reconocido por su férrea defensa del gobierno de Gustavo Petro y sus posiciones de izquierda, y Abelardo de la Espriella, el abogado penalista que había saltado a la fama defendiendo casos mediáticos y que ahora aspiraba a la presidencia de la República. El senador llegó primero. A sus 63 años, caminaba con la seguridad de quien ha pasado décadas en los pasillos del Congreso. Su equipo de asesores lo rodeaba como una muralla humana, susurrándole estrategias de último minuto y recordándole los puntos clave que debía atacar. Recuerde, senador, él es vulnerable en el tema de su residencia en Italia y sus conexiones con la élite económica, le decía su jefe de prensa. Cepeda asentía con la cabeza, pero su mente ya estaba en otra parte. Pensaba en todas las veces que había visto a de la Espriella en televisión, siempre con esa sonrisa arrogante, siempre defendiendo a los poderosos. Esta noche voy a demostrarle a Colombia quién es realmente este personaje, se decía a sí mismo. Del otro lado del estudio, Abelardo de la Espriella revisaba sus notas una última vez. A diferencia de su oponente, había llegado solo, acompañado únicamente por su asistente personal. Su estrategia era diferente. No necesitaba un ejército de asesores porque conocía cada detalle de su propia biografía y cada debilidad de su oponente. Van a tratar de pintarme como un millonario desconectado del pueblo, reflexionaba. Pero conocen muy poco de mi historia real. Se ajustó la corbata azul que había escogido especialmente para la ocasión. El azul representaba seriedad, confianza, autoridad. Todo lo que necesitaría para esta batalla. La presentadora, María Elena Rodríguez, una veterana del periodismo colombiano con más de 30 años de experiencia, tomó su lugar en el centro del set. Conocía a ambos invitados desde hace años y sabía que esta noche sería especial. Buenas noches, Colombia. Estamos aquí en los estudios de Canal Capital para un debate que promete ser histórico. Con nosotros están el senador Iván Cepeda y el abogado Abelardo de la Espriella, quien anunció recientemente su intención de aspirar a la presidencia de la República en las próximas elecciones. Las cámaras enfocaron primero a Cepeda, quien mantenía esa expresión seria que lo caracterizaba. Luego se dirigieron hacia de la Espriella, quien sonreía levemente, como si supiera algo que los demás no sabían. El rating ya había comenzado a subir. En las redes sociales, los hashtags Debate Capital y Cepeda versus de la Espriella empezaban a hacer tendencia. Senador Cepeda, comenzó la presentadora, usted ha sido muy crítico con la candidatura del doctor de la Espriella. ¿Cuál es su principal objeción a que él aspire a la presidencia? Era la pregunta que había estado esperando toda la noche. Se acomodó en su silla, tomó aire y lanzó el primer ataque. María Elena, es muy sencillo. El señor de la Espriella representa todo lo que está mal en este país. Es un abogado de élite que se ha enriquecido defendiendo a los poderosos, que vive cómodamente en Italia alejado de los problemas reales de los colombianos, y que ahora pretende venderse como el salvador de la patria. Es la misma historia de siempre, los ricos jugando con la política para proteger sus intereses. El auditorio murmuró. Algunos asistentes aplaudieron tímidamente. Cepeda sintió que había dado en el blanco y decidió continuar. Pero lo más grave es que este señor cree que con su dinero y sus contactos puede comprarse la presidencia.
Cree que los colombianos somos tontos y que vamos a caer en su juego mediático. Está muy equivocado. De la Espriella escuchaba cada palabra con una calma que desconcertaba. No mostraba signos de nerviosismo ni de molestia. Simplemente observaba a su oponente con esa mirada penetrante que había perfeccionado en décadas de ejercicio judicial. Está cayendo en todos los errores que esperaba, pensaba. Se está basando en prejuicios y mentiras. Perfecto. La presentadora le dio la palabra. Doctor de la Espriella, ¿cómo responde a estas acusaciones del senador Cepeda? Tomó el micrófono con tranquilidad, se inclinó ligeramente hacia adelante y comenzó a hablar con voz pausada pero firme. Senador Cepeda, me sorprende que alguien con su experiencia política recurra a ataques tan básicos y mal fundamentados. Dice que soy un abogado de élite, pero olvida mencionar que fundé mi firma con mis propias manos, trabajando día y noche, sin herencias ni padrinos políticos. Dice que defiendo a los poderosos, pero no menciona los cientos de casos en los que he defendido gratuitamente a personas humildes que necesitaban justicia. El senador trató de interrumpir, pero de la Espriella levantó la mano con elegancia y continuó. También dice que vivo cómodamente en Italia, como si eso fuera un delito. Lo que no dice es que allí represento los intereses de Colombia, que doy conferencias sobre nuestro país, que escribo libros que llevan el nombre de nuestra nación por todo el mundo. ¿Sabe cuál es la diferencia entre usted y yo, senador? Que yo construyo puentes, usted construye muros. El auditorio comenzó a reaccionar de manera diferente. Los aplausos fueron más fuertes y prolongados. En las redes sociales, los comentarios empezaron a cambiar de tono. Muchos usuarios comenzaron a cuestionar los argumentos de Cepeda y a elogiar la respuesta de la Espriella. Pero el senador no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente. Había preparado munición pesada para esta batalla y era hora de usarla. Doctor de la Espriella, usted habla de representar a Colombia en el exterior, pero la realidad es que cuando el país más lo necesitaba, usted estaba cómodamente instalado en Europa, alejado de nuestros problemas. Cuando los jóvenes se alzaron en el paro nacional, cuando los campesinos pedían paz, cuando los pobres clamaban por justicia social, ¿dónde estaba usted? La pregunta resonó en el estudio. Era un golpe calculado, diseñado para tocar la fibra nacionalista y emocional de la audiencia. Cepeda sabía que había puesto a su oponente en una posición incómoda. A ver cómo se defiende de esto, pensaba con satisfacción. De la Espriella permaneció en silencio por unos segundos. No era nerviosismo, era reflexión. Sabía que esta pregunta llegaría y tenía preparada su respuesta, pero quería que cada palabra tuviera el impacto preciso. Senador, su pregunta revela exactamente el problema de la política colombiana actual. ¿Usted cree que estar físicamente en el país es lo mismo que servir al país? Permítame contarle algo que quizás no sabe. Se puso de pie lentamente, un gesto que captó inmediatamente la atención de todas las cámaras. Durante el paro nacional del que usted habla, yo estaba defendiendo ante la Corte Internacional de Justicia los derechos humanos de 3 colombianos que habían sido injustamente detenidos en España. Logré su liberación y su retorno al país. Cuando usted daba discursos en el Congreso, yo estaba salvando vidas colombianas en el exterior. El auditorio guardó silencio absoluto. Era uno de esos momentos en los que se puede escuchar hasta la respiración de los asistentes. De la Espriella continuó, ahora con más intensidad en su voz. Pero hay algo más que usted debe saber, senador. Durante los últimos 5 años, he financiado personalmente becas de estudio para más de 200 jóvenes colombianos de bajos recursos. He construido 3 escuelas en zonas rurales del país. He donado más de 2.000 millones de pesos a fundaciones que trabajan con víctimas del conflicto armado. Y todo esto lo he hecho sin necesidad de aparecer en ningún medio de comunicación, sin buscar rédito político, simplemente porque amo a mi país. Los aplausos estallaron como una tormenta. La mitad del auditorio se puso de pie. En las redes sociales, el video comenzó a volverse viral en tiempo real. Los comentarios eran abrumadoramente favorables hacia de la Espriella. Hashtags como de la Espriella presidente y verdadero patriota comenzaron a competir por el primer lugar en tendencias. Cepeda se veía visiblemente incómodo. Su estrategia de ataque personal había fracasado estrepitosamente y ahora se encontraba a la defensiva. Intentó retomar el control del debate. Doctor de la Espriella,
Todo lo que dice suena muy bonito, pero ¿cómo puede un hombre que ha vivido fuera del país entender los problemas reales de los colombianos? ¿Cómo puede saber lo que es la pobreza, la falta de oportunidades, la violencia que vive nuestra gente todos los días? Era otro ataque personal, pero esta vez de la Espriella no esperó ni un segundo para responder. Su voz cambió completamente de tono. Ya no era el abogado educado y pausado. Era el hombre que había luchado por construir su vida desde cero. Senador Cepeda, permítame contarle algo sobre mí que quizás no aparece en Wikipedia. Yo crecí en un barrio popular de Cartagena. Mi padre era mecánico y mi madre vendía empanadas en la calle para poder pagar mis estudios. Dormía en el piso porque no teníamos camas para todos. Estudiaba con la luz de una vela porque no siempre había dinero para pagar la luz. El auditorio estaba completamente hipnotizado. Esta no era la historia que esperaban escuchar. El abogado exitoso, el hombre que vivía en Italia, el candidato presidencial, de repente se había convertido en algo mucho más humano y cercano. Trabajé desde los 12 años. Vendía periódicos en los semáforos, lustraba zapatos los fines de semana, hacía mandados para los vecinos. Cada peso que ganaba se lo daba a mi madre para ayudar con los gastos de la casa. Logré estudiar Derecho gracias a una beca de excelencia académica, no porque mi familia tuviera dinero. Y cuando me gradué, no tenía ni para comprar mi primer traje de abogado. Lo conseguí prestado de un amigo que era más o menos de mi talla. Las cámaras mostraban rostros conmovidos en el auditorio. Algunas personas tenían lágrimas en los ojos. En las redes sociales, los testimonios de apoyo se multiplicaban exponencialmente. Personas que habían vivido historias similares se identificaban completamente con el relato de la Espriella. Así que no me venga a hablar de desconexión con el pueblo, senador. Yo soy el pueblo. La diferencia es que no me quedé lamentándome de mi origen humilde. Lo convertí en mi fortaleza. Y cada éxito que he logrado en mi vida ha sido pensando en demostrarle a otros jóvenes como yo que sí se puede salir adelante con trabajo, disciplina y honestidad. Cepeda intentó interrumpir, pero el aplauso del auditorio lo silenció completamente. Era un aplauso distinto, más emocional, más auténtico. No era el aplauso político de rigor, era el reconocimiento genuino a una historia de superación que había tocado fibras profundas en la audiencia. De la Espriella aprovechó el momento para lanzar su contraataque más devastador. Y ya que estamos hablando de historias personales, senador, permítame preguntarle algo. Usted, que tanto critica mi éxito profesional, ¿cuándo fue la última vez que trabajó en algo que no fuera la política? ¿Cuándo fue la última vez que creó empleos para otros colombianos? ¿Cuándo fue la última vez que arriesgó su propio dinero en un proyecto que beneficiara al país? Las preguntas cayeron como martillazos sobre Cepeda. Era evidente que no tenía respuestas preparadas para esta línea de ataque. Su carrera había sido exclusivamente política, y aunque eso no era necesariamente malo, contrastaba dramáticamente con el perfil empresarial y profesional de su oponente. Yo he creado más de 500 empleos directos en mis empresas, continuó de la Espriella. He formado a más de 1000 abogados que hoy ejercen exitosamente su profesión. He escrito 12 libros que se estudian en universidades de toda América Latina. He ganado más de 2000 casos judiciales, incluyendo algunos que marcaron precedentes importantes en la jurisprudencia colombiana. ¿Y usted qué ha construido, senador, aparte de discursos? La pregunta fue letal. Cepeda tartamudeó por primera vez en toda la noche. Yo he defendido los derechos del pueblo, he liderado importantes reformas sociales, he sido la voz de los que no tienen voz. Pero sus palabras sonaban vacías después del recuento concreto y específico que había hecho de la Espriella. Reformas sociales, repitió de la Espriella con tono irónico. Hablemos de eso. Usted lleva más de 20 años en el Congreso. ¿Cuál ha sido el resultado? ¿Colombia es más próspera? ¿Hay menos pobreza? ¿Hay más oportunidades para los jóvenes? Los números hablan por sí solos, senador. 2 décadas de su liderazgo y el país sigue esperando esas reformas sociales de las que tanto habla. El auditorio comenzó a murmurar. Muchos asistentes intercambiaban miradas y comentarios en voz baja. Era evidente que los argumentos de la Espriella estaban calando profundo en la audiencia. En las redes sociales, el debate se había convertido en el tema más comentado del país.
Políticos de todos los partidos comenzaron a pronunciarse, muchos de ellos elogiando la actuación del abogado. María Elena Rodríguez, la presentadora, decidió intervenir para intentar equilibrar el debate. Doctor de la Espriella, aunque su historia personal es admirable, el senador Cepeda plantea una pregunta válida sobre su experiencia política. ¿Cómo planea gobernar un país tan complejo como Colombia sin haber ocupado nunca un cargo público? Era una pregunta justa y de la Espriella la recibió con respeto. Excelente pregunta, María Elena. Y la respuesta es muy simple, este país no necesita más políticos tradicionales. Necesita gestores, necesita personas que sepan resolver problemas concretos, que sepan administrar recursos, que sepan tomar decisiones difíciles y que tengan la experiencia de crear valor y generar resultados. Se dirigió directamente a la cámara principal, como si estuviera hablando personalmente con cada televidente. Yo he manejado presupuestos de cientos de millones de pesos. He dirigido equipos de trabajo de más de 1000 personas. He negociado contratos internacionales complejos. He resuelto crisis que parecían imposibles de solucionar. Esa es exactamente la experiencia que necesita Colombia en este momento. Cepeda intentó recuperar terreno. Pero gobernar no es lo mismo que dirigir una empresa, doctor. La política requiere sensibilidad social, capacidad de diálogo, entendimiento de las necesidades populares. Requiere experiencia en la negociación política, conocimiento de las instituciones, manejo de las fuerzas sociales. Tiene razón, lo interrumpió de la Espriella, sorprendiendo a todos con su respuesta. Gobernar no es lo mismo que dirigir una empresa. Es mucho más complejo. Pero precisamente por eso necesitamos personas que sepan manejar esa complejidad. Y permítame decirle algo, senador, yo he negociado con presidentes, con ministros, con jefes de Estado, con directores de grandes corporaciones internacionales. He manejado crisis diplomáticas, he resuelto conflictos que involucraban varios países. Esa también es experiencia política, solo que a nivel internacional. El argumento era sólido y bien estructurado. Incluso algunos de los asesores de Cepeda, que observaban desde la cabina de control, reconocían privadamente que su candidato estaba perdiendo terreno rápidamente. Además, continuó de la Espriella, hablemos de sensibilidad social. Yo no necesito simularla porque la he vivido en carne propia. No vengo de una familia acomodada, no estudié en colegios privados, no tuve padrinos políticos que me abrieran las puertas. Cada logro en mi vida ha sido el resultado de trabajo duro y sacrificio. Esa es la verdadera sensibilidad social, entender que en este país cada persona debe tener las mismas oportunidades que yo tuve de salir adelante. Los aplausos volvieron a estallar, esta vez aún más fuertes. Algunos asistentes comenzaron a corear el nombre de la Espriella. Era algo completamente inusual en un debate político televisado, pero la conexión emocional que había logrado establecer con la audiencia era innegable. Cepeda se dio cuenta de que estaba perdiendo el control por completo. Necesitaba un cambio radical de estrategia. Decidió jugar su última carta, el ataque ideológico directo. Doctor de la Espriella, usted habla muy bonito, pero al final del día, ¿qué garantías tenemos de que no va a ser otro presidente de derecha que gobierne para los ricos y se olvide de los pobres? ¿Qué garantías tenemos de que no va a traicionar al pueblo como lo han hecho tantos otros? Era un ataque desesperado, pero potencialmente efectivo. La polarización política en Colombia era un tema sensible y Cepeda esperaba poder encasillar a su oponente en el espectro ideológico de la derecha tradicional. De la Espriella sonrió por primera vez en toda la noche. Era una sonrisa que denotaba confianza, pero también una pizca de diversión. Senador Cepeda, su pregunta revela exactamente el problema de la política colombiana. Ustedes creen que todo se reduce a etiquetas, derecha, izquierda, uribismo, petrismo. Pero los colombianos ya están cansados de esas divisiones artificiales. Los colombianos quieren resultados, no ideologías. Se puso de pie nuevamente, esta vez caminando hacia el centro del set. Era un movimiento calculado para proyectar autoridad y cercanía al mismo tiempo. Yo no soy de derecha ni de izquierda. Soy de Colombia. Y mi compromiso es con todos los colombianos, sin excepción. Con el empresario que quiere crear empleos, pero también con el trabajador que necesita un salario digno. Con el campesino que quiere tierras productivas,
pero también con el consumidor que quiere alimentos a precios justos. Su voz se fue intensificando gradualmente. Mi compromiso es con la madre soltera que necesita guarderías para poder trabajar, pero también con los contribuyentes que no quieren que sus impuestos se desperdicien en corrupción. Mi compromiso es con los jóvenes que necesitan educación de calidad, pero también con los profesores que merecen salarios dignos. El auditorio estaba completamente cautivado. Era evidente que de la Espriella había logrado conectar con algo profundo en el sentimiento nacional. Su mensaje de unidad contrastaba dramáticamente con el discurso polarizante que había caracterizado la política colombiana durante décadas. Y hablando de garantías, continuó, dirigiéndose directamente a Cepeda, ¿qué garantías puede dar usted, senador, de que no va a seguir dividiendo al país? ¿Qué garantías puede dar de que no va a seguir promoviendo el odio entre colombianos? ¿Qué garantías puede dar de que va a dejar de defender dictaduras extranjeras y va a empezar a defender los intereses de Colombia? Era el golpe final. Cepeda había tratado de atacar por el flanco ideológico, pero de la Espriella había convertido esa estrategia en su contra. Ahora era el senador quien tenía que defenderse de acusaciones mucho más específicas y comprometedoras. Yo no defiendo dictaduras, balbuceó Cepeda. Yo defiendo la soberanía de los pueblos, el derecho a la autodeterminación, la no intervención. Pero sus palabras sonaban como excusas vacías después del ataque directo que había recibido. Senador, lo interrumpió de la Espriella con voz firme, cuando Nicolás Maduro robó las elecciones en Venezuela, usted guardó silencio. Cuando Miguel Díaz-Canel reprimió a los manifestantes en Cuba, usted guardó silencio. Cuando Daniel Ortega encarceló a opositores en Nicaragua, usted guardó silencio. Pero cuando hay que criticar a Estados Unidos o a Europa, ahí sí su voz se escucha fuerte y clara. Eso no es coherencia ideológica, eso es doble moral. El auditorio estalló en aplausos. Era el momento más intenso del debate y todos los presentes sabían que estaban presenciando algo histórico. En las redes sociales, el video del intercambio comenzó a ser compartido masivamente. Periodistas, analistas políticos y ciudadanos comunes coincidían en que nunca habían visto una respuesta tan contundente en un debate político colombiano. Cepeda intentó responder, pero su voz se perdió entre los aplausos. Cuando finalmente logró hacerse escuchar, sus palabras sonaron débiles y poco convincentes. La política internacional es compleja, doctor de la Espriella. No todo es blanco y negro. Hay que entender los contextos, las circunstancias históricas. Por supuesto que es compleja, lo interrumpió de la Espriella. Por eso necesitamos líderes que tengan la fortaleza moral para llamar a las cosas por su nombre. Los derechos humanos no son relativos, senador. La democracia no se negocia. La libertad no tiene doble estándar. Y un verdadero líder colombiano debe defender estos principios sin importar si quien los viola es de izquierda o de derecha. La respuesta fue categórica y definitiva. Incluso algunos simpatizantes de Cepeda que estaban en el auditorio comenzaron a aplaudir. Era imposible negar la lógica y la fuerza moral del argumento de la Espriella. María Elena Rodríguez decidió hacer una última pregunta antes de cerrar el debate. Doctor de la Espriella, si llegara a ser presidente, ¿cuál sería su primera medida de gobierno? Era una oportunidad perfecta para cerrar con broche de oro. De la Espriella tomó unos segundos para reflexionar. Quería que su respuesta fuera memorable y que resumiera todo lo que había expresado durante el debate. María Elena, mi primera medida sería muy simbólica pero muy importante. Convocaría a todos los expresidentes vivos de Colombia, sin excepción, independientemente de su filiación política, para pedirles que me ayuden a diseñar un gran pacto nacional por la reconciliación y el progreso. La propuesta sorprendió a todos, incluyendo a Cepeda. Era audaz, conciliadora y práctica al mismo tiempo. Porque este país necesita dejar atrás los odios del pasado y construir un futuro juntos. Necesitamos que la experiencia de quienes han gobernado se ponga al servicio de soluciones concretas, no de venganzas políticas. Se dirigió una vez más a la Cámara Principal. Les haría un llamado a todos los colombianos, desde el más humilde hasta el más poderoso, desde el más conservador hasta el más liberal, para que entendamos que somos un solo pueblo con un solo destino. Y ese destino puede ser grandioso si dejamos de pelear entre nosotros y empezamos a trabajar juntos.
Los aplausos fueron ensordecedores. Todo el auditorio se puso de pie. Era una ovación cerrada que se extendió por más de 2 minutos. En las redes sociales, el hashtag Pacto Nacional se convirtió instantáneamente en tendencia mundial, no solo en Colombia sino en varios países de América Latina. Cuando finalmente terminó el programa, el contraste era evidente. Cepeda salió del estudio rápidamente, acompañado por sus asesores que trataban de consolarlo y buscar explicaciones para lo ocurrido. De la Espriella, por el contrario, se quedó varios minutos más saludando a los asistentes, firmando autógrafos y conversando con periodistas. Los efectos del debate se sintieron inmediatamente. Al día siguiente, todos los periódicos del país dedicaron sus primeras páginas al enfrentamiento. Los titulares eran unánimes: De la Espriella arrasa en el debate, Cepeda sufre su peor derrota política, nace un nuevo liderazgo en Colombia. Las encuestas que se publicaron en los días siguientes mostraron un salto espectacular en la intención de voto hacia De la Espriella, quien pasó de ser un candidato marginal a convertirse en uno de los favoritos para las elecciones presidenciales. Pero el impacto más profundo no se midió en números sino en el cambio de percepción de los colombianos sobre la política. Por primera vez en décadas, muchos ciudadanos sintieron que habían escuchado a alguien hablar con honestidad, con convicción y con un proyecto genuino de país. Las divisiones tradicionales entre derecha e izquierda comenzaron a desdibujarse ante la propuesta de un liderazgo que prometía gobernar para todos. En las semanas siguientes, De la Espriella recorrió el país presentando su propuesta de gobierno. Los auditorios se llenaban hasta el tope, las encuestas seguían subiendo y el entusiasmo popular crecía día a día. Su mensaje de reconciliación y progreso había calado hondo en una sociedad cansada de polarización y confrontación. Cepeda, por su parte, intentó recuperarse del golpe, pero el daño ya estaba hecho. Su imagen había quedado asociada con el pasado, con la política tradicional, con los discursos vacíos y la falta de propuestas concretas. Sus intentos de descalificar a De la Espriella solo lograron reforzar la percepción de que representaba una forma de hacer política que los colombianos ya no querían. La noche del debate de agosto del 2025 pasó a la historia como el momento en que la política colombiana cambió para siempre. No fue solo el enfrentamiento entre dos personas, fue el choque entre dos visiones de país, una anclada en el pasado y otra proyectada hacia el futuro. Y los colombianos escogieron el futuro. Y así llegamos al final de esta historia. Quiero agradecerte de corazón por acompañarme hasta aquí, por dedicar tu tiempo y atención a este contenido. Cada like, cada comentario y cada suscripción significan mucho para mí y son el motor que me impulsa a seguir creando. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Tu apoyo es invaluable. Antes de despedirme, quiero recordarte que detrás de cada video hay horas de trabajo, pasión y dedicación. Así que si este contenido te gustó, compártelo con alguien más y ayúdame a llegar a más personas. Gracias nuevamente por estar aquí, por ser parte de esta comunidad. ¿Crees que Colombia está lista para un liderazgo que trascienda las divisiones tradicionales de izquierda y derecha? ¿Piensas que la experiencia empresarial es más valiosa que la experiencia política tradicional para gobernar un país? Déjanos tu comentario y cuéntanos qué opinas sobre este histórico debate que cambió el rumbo de la política colombiana.